Bienvenido a este tu espacio, Mi Vaga Opinión. Muy buena, Dios le bendiga. Aquí estamos para debatir o opinar acerca de un tema que es muy importante. El tema basado en la autoridad divina y autoridad terrenal. Mi vaga opinión. Vaga opinión, así es. Y junto a nosotros aquí estaremos debatiendo, compartiendo lo que es nuestra vaga opinión. Moreno, Zacarías, también tenemos a Fausto, Tony y Samuel. Los 6 estaremos aquí con la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a leer de una vez, vamos a entrar en la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 10. Nuestro hermano Fausto nos ayude en esa parte para tener una base bíblica de lo que estamos hablando en esta noche. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Esa es una autoridad, ¿no? ¿Verdad? Si la llevamos a este tiempo, sería como los militares. Así es. Me llega a la memoria, antes habían unos señores en la policía, se llamaban tráfico, caco blanco. Nosotros lo recordamos, contemporáneos. Contemporáneos, lo que tenemos 40 y pico por ahí, sabemos de eso. Ahora son amé, pero aquellos eran como más respetados por la autoridad. Y hay un cuento, una historia, y era así, porque lo pudimos vivir eso, que un tráfico se paraba en una autopista y venía un camión a toa y él levantaba las manos en medio y ese camión se paraba y no lo chocaba. Eso es autoridad. Eso se llama autoridad. Y viendo ese rol de la milicia, de lo que es la policía, mayormente antes, yo era policía también. Yo era policía. Es decir, tiene propiedad para hablar de Tengo tema. un poco de propiedad para hablar de ese tema. Entonces, viendo las autoridades de mando o los rangos que se usan en la milicia, empezando con el raso, bueno, uno pasa centro y en ese tiempo uno está y no está porque te sacan fácil, pero después tú ingresas, ¿no? ¿Verdad? Como raso, después va cabo, sargento, antes había de AIC, no sé si mi hermano todavía eso existe, que eran, después va teniente, primer teniente, capitán, mayor, coronel, teniente coronel le dicen, después va coronel full, y después va general de 2 estrellas y después general full, como dicen, de 3 estrellas. Eso ya es la parte de lo que es el centurión, que era un militar. Y ahí el brother Tony me comentaba fuera de programa de lo que era un centurión. Quizá él pueda comentar un poco acerca de eso. ¿Qué era un centurión en ese tiempo donde se leyó la Biblia? Sí, un centurión es una persona que estaba al frente de 100 hombres. 100 hombres. Estaba a cargo a dirigir esa brigada de 100 hombres. Sí. Un centurión romano. O sea, que tenía esa tremenda responsabilidad de dirigir a 100 hombres. Entonces, se puede decir que ese centurión sabía de autoridad terrenal, porque en la conversación con Jesús, Jesús le dice, vayamos a la casa. Se le ofreció. Y él le dice que no. Pero más interesante es que era un soldado romano. Y en ese tiempo, el pueblo de Jesús estaba por debajo de los romanos.
Y él siendo romano y con lo que era un centurión de autoridad grande, le explica a Jesús, yo sé de autoridad. Claro, claro. Y conozco la tuya. Aleluya. Entonces, estamos diciendo con esto, Zacarías Moreno, lo demás, que él sabía lo que era autoridad y sabía lo que era la sumisión, lo que era someterse. Y entendiendo que sabía lo que era someterse, uno ve los rangos de autoridad y aún Jesús, todo el mundo le somete a Jesús, los demonios y todo. Las enfermedades, todo tiene que someterse a Jesús. ¿Qué piensa, Zacarías? Y aún en los hogares vemos que hay unos rangos En los también hogares, de autoridad. sabe que estamos nosotros como padres, ¿verdad? Así es. Y tenemos que dar ejemplo realmente mucho en lo que es autoridad, lo que es muchas cosas. Tenemos ese rol que Dios nos ha permitido aquí, hablando terrenalmente, que tenemos que ser unos padres con autoridad. Muchas veces a uno se nos escapan algunos detalles como padres con nuestros hijos, pero vemos que Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Muchas veces para cómo criar los hijos, con el temor de Dios muchas veces, y que tengan un temor como de que así como el temor nos tienen a nosotros. En aquel tiempo me acuerdo yo que yo tenía a mi padre vivo, ¿verdad? Pero quien tomaba la autoridad era mi hermano mayor. Y realmente pasamos muchas cositas y le agradezco, ¿sabe? Hoy en día, aquel día yo lo veía como una gente fuerte. Yo le deseaba muchas cosas. Yo le deseaba muchas cosas, realmente, pero no entendía realmente, ¿tú entiendes? Pero hoy en día me doy cuenta y puedo decir, gracias a Dios por ese hermano que fue como un padre para mí. Así es, una ¿Tú entiendes? Porque si no, ¿dónde estaría yo hoy? Y yo pienso, Zacarías y Moreno, demás, que todos hemos tenido un tío, un hermano, un abuelo, un vecino que ha sido la autoridad, que el barrio se somete, que la familia se somete. Yo recuerdo aún, hablando de lo que es esa autoridad y esa sumisión, de un tío que ya falleció, que yo un día no quería ir a la escuela. Y ese día que no quise ir a la escuela, él me dio una paliza, me dio una pela, porque en esos tiempos estaba la condición, la autoridad de un tío de agarrar un sobrino y darle su pela, un abuelo. Hoy en día no, hoy en día lamentablemente si un tío le da una pela, lo que va a echar en pleito con el hermano. No se puede. Sí. Y yo recuerdo que me dio esa pela y ese día di en una clase que la disfruté. Disfruté la clase y me sentí en el momento contento, aunque aún agolpeado. Entonces, yo sé que Moreno también tuvo ese familiar. Claro que sí, uno que viene de una familia que en realidad no tenía esa figura paternal, los tíos, mi hermano, tomaban el rol de ese padre, de corregir, de ser la autoridad para uno. Da lástima que en este tiempo la gente dice que ama a su hijo, que nada más ellos pueden corregirlo, y ese amor está haciendo daño, porque en realidad le dan todo lo que el niño necesita. Han cambiado el bobo por un celular. El niño llora un celular para que no, y le están haciendo daño. Porque están aprendiendo cosas, se están adelantando a lo que tienen que aprender más adelante. Sí. Entonces, yo recuerdo que, hablando tanto de lo que es la autoridad, que se nos escapa, no que se nos escapa, sino que está ahí, la autoridad de maestro. No el profesor, no, el maestro. El maestro tenía esa autoridad de darle una pela a un muchachito y luego llamar al padre y el padre iba y le daba la otra pela para que respetara al maestro, que sabía que el maestro estaba apoyado por el padre. Hoy en día no es así. Hoy en día los que te van al distrito o te van a la regional y fácilmente llaman a ese maestro al capítulo. No, lo que pasó vi en la noticia, lamentablemente, que una profesora, estaba dando clase y los alumnos se estaban burlando de ella. Y lamentablemente sacaron a la profesora de su casilla. No le dijo cosas a los alumnos y resulta ser que a la profesora la van a votar o la votaron. Por lo que dijo. Por lo que dijo. Eso es. Estaba en sus razones, disculpa Moreno, estaba en sus razones, ¿verdad? Los alumnos estaban haciendo burla de ella, estaban burlando ya, de una forma, y se ve, ¿verdad? Entonces, tomaron carta en el asunto. No sé si estuvo mal, mi opinión, había que analizar ese asunto. Así y es. ver los alumnos, porque le están dando con esto autoridad a los alumnos. Si o sea, votaron a la profesora... Yo pienso que Zacarías, es que las autoridades educativas, quizás no sea el tema, muchos de ellos no han pasado por un aula.
Muchos de ellos han caído como políticos como en un político, cargo. lamentablemente. Y como han caído como políticos en un cargo, no saben lo que es una aula. Lamentablemente. No saben, en este país. y si supieran lo que es una aula, lo supieron en aquellos años cuando los alumnos, que hablamos ahora, hablamos ahorita, los alumnos sabían respetar, someterse, que no son los de ahora. Entonces, debieran esas autoridades estar ahora en una aula. Me gustaría a mí ver, ministro de Educación, en una aula dando clases por un mes. A ver. O si no es de aquí, de la regional, o los distritos, los diferentes distritos que están ahí, en una aula dando clases, por lo menos por un mes, y ver si ellos soportan el fuerte, como decimos los dominicanos. Es diferente. Se ha pedido, lamentablemente, se ha pedido esa autoridad y ese respeto también de alumnos hacia profesores. Volviendo al centurión y lo que es la autoridad espiritual, sabemos que las autoridades son puestas por Dios, dice la Biblia. Y hay que respetarla como tales, aunque a uno no le guste. Exacto. Pero para poder vivir en comunidades y en sociedades, debemos tener autoridades. La primera autoridad que podemos ver en la Biblia fue en Génesis, cuando Dios crea al hombre. Y le da una instrucción de autoridad para que él obedezca. Y luego le da a la mujer, ¿qué pasa? Hay desobediencia Así es. a la autoridad. Entonces le trae una consecuencia. No es que Dios es malo, Dios es bueno y 100 veces, 1000 veces bueno. Pero tus acciones, lamentablemente, te alejan de lo que es tu creador. Entonces, mira, cuando volvemos hablando sobre lo que es la autoridad y volviendo, vamos ya a lo que es la Biblia, hemos comentado, y es bueno. Y hablando de centurión y Jesús siempre fue la autoridad y es la autoridad. Entonces, uno ve un centurión, Tony decía ahorita que comandaba 100 personas. Soldados. Sí, soldados. Jesús es un hombre que todavía no es reconocido por la autoridad romana como el Mesías. Al contrario, se burlaban de él. Se burlaban de él porque decía que era el rey de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este centurión llega donde Jesús, si él llegó donde Jesús, algún momento determinado, supo de que Jesús estaba haciendo milagros. Claro. De algún milagro se enteró. Alguien le contó, alguien le habló de que había un judío que Dios lo estaba utilizando, un judío que estaba sanando, un judío que estaba haciendo cosas grandes. Y este hombre va donde él y reconoce que Jesús tiene autoridad para sanar la enfermedad y mejor más allá. Cuando Jesús le habla de ir, espera, yo iré. Dice, no. No es necesario que tú vayas. Ahí entra lo que es la autoridad, lo que es el rango espiritual. Entonces, él traslada el rango humano y lo lleva al rango espiritual. Como él sabe que tiene autoridad, y lo dice ahí, yo mando a este, vaya, que va y viene. Entonces, él compara el rango espiritual, el rango natural, con el rango espiritual y dice, no, Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los vientos, sobre los demonios, sobre todas las cosas que están creadas. Jesús tiene autoridad. Así es. Muchas veces nosotros queremos infringir las autoridades y por eso no recibimos cosas positivas. Así es. Sí. Este centurión podía haber llevado a Jesús preso. Decir, venga, rápido. Claro, tenía. Porque yo soy la autoridad de Roma. Tengo esa autoridad sobre ti. Pero él dijo, no, tengo que humillarme. Tengo que humillármele a este señor. Porque yo entiendo de autoridad. Porque yo le digo a este soldado, ve y va. Y a aquel, ven y viene. Pero ese señor es espiritual. Y no necesariamente él tiene que ir a mi casa. Con decir la palabra donde está, va a llegar la sanidad ya. Amén. Y mi criado será sano. Y eso, wow. Es como uno decir, wow. Este tipo entiende de autoridad espiritual. Y aún más que la terrenal. Porque la terrenal es fuerte y se ve y atropella. Pero la espiritual es mucho más fuerte. Amén. Entonces, alguien dice por ahí que los poderes que se mueven en la oscuridad son más lo que no se ven que lo que se ven. Así es. Las acciones de la atmósfera espiritual es más lo que uno no puede ver. Es decir, hace más daño lo que uno no ve que lo que uno ve. Y ahí está la fe. Sí. Si nos vamos a lo positivo, la fe, uno no ve la fe no se ve. Lo que uno ve, la obra de la fe. Es decir, el resultado de la fe. O sea, ¿qué es lo que fue lo que el centurión vio? El centurión vio el resultado de su fe. Porque primero había autoridad, pero también había fe. Entonces, la sanidad de su criado fue el producto
o el resultado de la fe puesta en un Dios que sana y que libera? ¿Alguien por ahí? Así mismo, Tony. Podemos decir también, ¿verdad?, que el centurión él tenía la facultad, ¿verdad que sí? Él tenía el derecho. Podemos decir que es una persona que tenía el conocimiento pleno de lo que era su posición, del mando que él ejercía, ¿verdad? Estamos entendiendo que autoridad, la autoridad del centurión, él tenía el crédito, ¿verdad? Sí. Tenía la jurisdicción, tenía la potestad, ¿verdad? El sello él tenía un amplio conocimiento de lo que era la autoridad, de lo que era el manejo de la autoridad. Volviendo a la autoridad de la tierra, podemos ver que los países se ríen con algunas señales de tránsito, vamos a suponer, que son autoridad. Le dice pare, tiene que pararte, ¿no? ¿Verdad? Si sigue, puede tener un accidente. Muchos de los accidentes que pasan es por no seguir la autoridad. Si te dice que vaya por ahí, ve por ahí. Por ejemplo, el semáforo tiene 3 colores, ¿no? ¿Verdad? 3 colores. Uno es para detenerte, que es el rojo. Tú no puedes seguir en rojo. Aunque en este país, ya usted sabe, uno mira a veces. Yo mismo estoy tratando de respetarlo, porque uno siempre dice que anda rápido, porque cuando tú tienes un accidente, tienes que durar el día entero un cuartel, o el día entero discutiendo, o a veces morir. Sí. Entonces, es mejor perder 2 minutos que perder la vida. Así es. Zacarías. Sí. Nada, la autoridad que pudo ver este personaje, ¿verdad? Fue una acción que él tuvo de fe también. Así. De fe delante. Demostró fe en Dios. Solamente di la palabra. Tú no tienes que ir. Con la palabra que tú ya solamente digas. Y no sé si ustedes han escuchado, he escuchado testimonios de gente que Dios ha puesto en el corazón para orar por una persona que está afuera. Así. Y se han comunicado luego, más tarde, y han dicho, wow, en ese mismo día, en ese mismo instante, yo estaba en esta situación y yo sentí la presencia de Dios. Autoridad de Dios. He escuchado eso, No, he claro escuchado que sí. testimonio de gente que Dios lo ha puesto en el corazón, ora por persona, por una persona específica, y ha orado en ese momento. Así es. Y días luego se han comunicado y han dicho, mira, yo estaba en esta situación y Dios me puse a orar en ese momento. Así mismo. Entonces ahí vemos la autoridad y el poderío de la oración. En el tiempo que estamos viviendo ahora, en la actualidad, faltan muchas cosas, nos falta la humanidad. Primero es la sumisión a Dios creador. Así es. Es decir, someternos a un Dios que nos creó. Saber que Él es la máxima autoridad de todas las cosas que están creadas. Pero también saber que Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas. Nosotros muchas veces estamos cargados de tantos problemas, dificultad, contratiempo, y a veces cargamos con todos esos problemas, cargamos con toda esa dificultad, cuando tenemos un Dios que tiene autoridad. Cuando uno se va a Mateo 11:28, donde el Señor nos dice que venid a Él, todos los que están cargados y cansados, trabajados, agobiados, como sea, y que en Él hallaremos descanso. ¿Y qué nos hace descansar? Está hablando la autoridad. La autoridad me está diciendo a mí, la autoridad me dice a mí, Radamés, si tú estás cansado, ven a mí. Si tú estás agobiado, ven a mí. Tenemos que aprender de dónde viene esa autoridad y a quién debemos darle esa autoridad, que al de arriba, reconocer quién es Él, que Él es nuestra autoridad, Él es quien tiene control. Cuando dice venid, y le daré descanso, dice, venid a mí todo lo que están cargados y cansados, yo os haré descansar, pero en Él, ese descanso está en Él, bajo su autoridad, bajo su amor, bajo su misericordia que tiene hacia cada uno de nosotros. Un amigo mío me decía, pero ¿por qué Dios ha cambiado con el tiempo? Y yo le decía, no, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. En el Génesis, cuando dijo, hagamos, Así. El mismo en el diluvio con Noé y el mismo de hoy. Él dice que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y sus leyes son irrevocables. Es el mismo. Lo que no somos lo mismo somos nosotros. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Nosotros hemos cambiado bastante. Y hemos experimentado cambio que no es una evolución, sino hemos experimentado cambio que Dios ha permitido para mejor a veces de nosotros, pero también para muchas desgracias de nosotros. Pero Dios sigue siendo Dios. El mismo. Búscale.
y busca sus estatutos, sus leyes, y verá que es el mismo. Así es. El mismo de todos los tiempos. Es decir, que si la humanidad que hoy estamos viviendo nos dejáramos guiar por el Señor, por su palabra, otra cosa fuera la nación que viviéramos. Cuando digo no me refiero meramente a la nación dominicana, porque nosotros estamos mal, pero aquí hay naciones que están peores. Mucho peores en todos los términos, en el término moral, en el término espiritual, en el término humano, en el término económico, muchas naciones. Pero estoy diciendo, generalizando, si las naciones entendiéramos, si le diéramos la autoridad, si le diéramos a Dios nuestra vida, si le diéramos a Dios nuestro corazón, si dijéramos, Señor, comanda mi vida, Señor, sé Señor de mi vida, toma el control de mi situación. Si estamos pasando por situaciones de familia, no nos escapamos en el tiempo que estamos viviendo, situaciones de familia. Si decimos, Señor, toma el control de mi familia. Si mis hijos están rebeldes, Señor, toma el control de mis hijos. Si en el trabajo tengo personas que me están haciendo la vida imposible por el hecho que sea cristiano, porque óigame esto, cuando hay dos vertientes que pasan cuando uno llega en un empleo que usted es creyente. La primera vertiente es que infunde respeto, hay gente que lo respeta por lo que usted es. Pero también hay otro grupo que usted le cae mal, porque usted no apoya las malas acciones, porque usted no está de acuerdo con las cosas incorrectas. Para ese grupo, usted y yo somos una amenaza. Entonces, todas esas cosas tenemos que pasar en el diario vivir, en el diario andar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en eso? Es ceder a Dios nuestra autoridad, ceder a Dios lo que somos, lo que tenemos, lo que pudiéramos ser, lo que logramos. Dejar que Dios sea, que tome dominio, que tome control, cual sea la situación que pasemos. Así mismo es, pastor, porque hay gente que hace cosas, rompe la autoridad, porque todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace, pero porque todo el mundo lo haga, no quiere decir que está bien, está mal. Hágalo quien lo haga, está mal. Así es. Si está en contra de lo que Dios dice, está mal, no se puede hacer. Tú llegas a una empresa, todo el mundo roba, no, porque todo el mundo roba, yo voy a robar también. No, tú eres la diferencia. Cuando tú eres cristiano, tú eres la diferencia. Sí. Que hablen que tú priven santo, que si eres de Júpiter. No, yo no soy de Júpiter. Yo soy el temeroso de Dios. Así es. Y temeroso de sus leyes. Y si está el temor de Dios, creo que es una bendición. Mira, hay un el temor de versículo Dios. que me gustaría leerlo, uno de los muchachos, que lea en Lucas 20, 22, 25. ¿Y por qué quiero que lean eso? Porque ahí, cuando miramos esta cita, estamos dando cuenta que Jesús también reconocía la autoridad humana. O sea, que Jesús no vino como un rebelde porque era Dios. Óigame eso, siendo Dios, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén, Aún siendo todo eso, Jesús no vino como un rebelde, como a romper las reglas, a romper lo establecido por el Dios, por la autoridad humana. Y ahí vemos que a Jesús tratan de tentarlo como para que él quebrante las reglas, es los enemigos del reino. Los que todavía hoy están, hay gente que está luchando a ver que si caemos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, o cuando convertí en un grupito, que alguien dijo, vamos a ver hasta cuándo van a durar. ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura? Y yo le dije a ese amigo cuando nos convertimos, dice, no, vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Que Dios quiera. Y estamos. Y eso hace casi 30 años por ahí. Y estamos aquí, gloria al Señor. Seguimos aquí, permanecemos aquí. Entonces, Jesús se sometía. Lucas 20, 22, 25, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. La autoridad de Cristo en medio nuestro. Vamos, Señor. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Unos ganchos fuertes. Ahí está esa autoridad. Eso para ustedes, para la tierra. Si tú te pones a pensar, era con una sencillez que lo estaban tentando. Exacto, algo muy sencillo. Comparando la grandeza de Dios con el dinero, con la autoridad humana, en pocas palabras. Si esta moneda, pero Dios con su infinita sabiduría supo callarlo en pocas palabras. Sin mucho hablar. Esto no es mío. No comparen esto con esto, en pocas palabras. Esto es dinero y esto es espiritual. Así es. Y hoy en día lo que falta es eso. Eso fue sencillo, ¿no verdad? Pero también recordamos cuando Satanás lleva a Jesús al desierto.
y quiere hacerlo desistir del plan divino de Dios, que Dios ya había preparado para Jesús, mostrándole cosas que en realidad Dios quizá le dijo, la puso en su mano, pero que no son de él, de ninguna manera. Y Jesús, ¿cómo Jesús pudo vencer cada tentación por estar apegado a la autoridad divina de Dios? Sí, Eso es increíble. Y esa autoridad tiene que ver con los árboles. Un árbol, o una rama, más bien dicho, no puede dar fruto separado de tronco. Así es. No hay ramas en el aire dando fruto. La ciencia hace de todo, pero hasta ahora yo no veo una rama dando fruto despegado del árbol. Entonces, nosotros despegados de Jesús no podemos dar fruto. Nada podemos. No somos Así nada, es. no somos nadie. La autoridad ahí es tremenda. Nada podemos hacer. De parte de él. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que solamente en Dios tenemos seguridad de vida. Amén. Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza. Él es todo lo que necesitamos. Amén. Y esta es nuestra vaga opinión. Ya terminando casi, ya el tiempo se ha ido rápido, ¿no verdad? Como que ha sido interesante. Esto es muy interesante, porque la autoridad es todo. Es todo, empezando con Dios, Como terminando autoridad en la tierra para poder vivir en armonía uno con otro. Nada, decirle a los que puedan ver, escuchar este video, que debemos entregar nuestra vida a la autoridad divina. Así es, aleluya. Y reconocer que separado de Él, nada podemos hacer. Recordarle que una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de la tierra. Amén. El reino de los cielos lo gobierna Dios. Amén. El de la tierra gobierna el hombre, pero sabiendo que Dios está ahí mirando Amén. lo que el hombre Lo hace en la controla. tierra. Y como Moreno decía, lo más importante en esto es darle la vida al Señor, darle nuestra vida al Señor. Como nosotros lo hicimos. La dimos y no nos sentimos arrepentidos. Debe darnos Debe nuestra darse vida. esa Amén. vida. Amén. Tony Gracias. Gómez quería decir algo ya terminando. Sí, que el centurión tenía ¿verdad? Tenía un conocimiento amplio de lo que era su posición, su autoridad, la autoridad que él ejercía. Él tiene un conocimiento. ¿Por qué él tiene esta autoridad y cómo debió utilizarla, la autoridad? Entonces, en nuestra sociedad hoy en día vemos esa falta de conocimiento de lo que es en sí la autoridad que yo represento. Así es. Y que Dios nos ayude cada día más. Fausto, ¿algún comentario? Sí, muy buena exposición. He aclarado ciertas dudas con referencia a lo que son las autoridades terrenales y a la de Jesucristo. Y veo en esa historia del centurión como que él, movido por el prestigio de lo que se hablaba de Jesucristo lejos, llegó hasta donde él, pero más fue su impacto. Cuando él chocó de frente con él, le dijo, no, espérate, de verdad, este es el hombre de que se habla. Lo que se habla de él es cierto. No, yo no soy digno, aún yo teniendo todos los rangos y todos los títulos que tenga, habido y por haber, la autoridad que me reviste, mi rango, pero yo no soy digno de hacer que él vaya allá, sino solo dilo y mi siervo, yo estoy seguro que sanará, porque yo tuve ese encuentro con él. Y eso es lo que sucede, que muchas veces nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo y a veces nos negamos a aceptarlo. Pero muy buenos los expositores, muy buen tema. Y nada, yo estaré orgulloso de volver otra vez a que ustedes me inviten a discernir con ustedes, a disertar un poco con ustedes. Muy buen tema. Bueno, señores, ha pasado el tiempo, lamentablemente. Bueno, Qué muy rápido muy- pasan esta media hora. Nada, decirle que ustedes pueden comentar abajo, por escrito, y nosotros, humildemente, estaremos dando Así respuesta es. o algo. Recuerden que este programa, ¿cómo que se llama? Mi vaga opinión. Hagan opinión. Aquí nadie somos eruditos que sabemos todo de la Biblia. Estamos aquí para compartir, crecer juntos y alimentarnos Así es. espiritualmente. Amén. Hasta una próxima audición. Dios les siga bendiciendo a todos. Bye bye. Bendiciones. Amén.